Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Vela, soy profesor universitario y soy el John D. Corbett Professor de Química de la Universidad Estatal de Iowa. Yo nací en Jalapa, en el estado de Veracruz, en 1978. Cuando tenía 18 años me fui a la UNAM, donde estudié la licenciatura en química. Después de terminar la carrera, me vine a Estados Unidos a estudiar el doctorado en la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York. De ahí hice 2 estancias postdoctorales, una en la Universidad de Chicago y otra en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Comencé mi carrera como profesor aquí en la Universidad Estatal de Iowa, Iowa State, donde he trabajado desde el 2009. En general, mis líneas de investigación son la química de materiales, química inorgánica. La mayor parte de los sistemas con los que trabajamos son semiconductores coloidales o nanocristales de semiconductores para distintas aplicaciones, desde catálisis hasta conversión de energía renovable y también algunas aplicaciones de fluorescencia. Una de las cosas que siempre me interesaron mucho desde que entré a la universidad fue ir a hacer un intercambio internacional en el último año de la carrera, y afortunadamente tuve la oportunidad de ir un término a la Universidad de California, y tiempo después tuve la oportunidad de ir también a la Universidad de Helsinki en Finlandia. Ambas oportunidades fueron muy interesantes, aprendí mucho, tomé cursos y al mismo tiempo conocí otros estudiantes que estaban interesados en estudiar un posgrado, y muchos me dijeron, nosotros nos queremos ir a Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? Y fue como me formé una idea y decidí que iba yo a venir a Estados Unidos a hacer el posgrado. Vaya, fue muy formativo para mí. Uno de los mejores consejos que me dieron cuando estaba yo muy joven en la preparatoria, alguien me dijo, cuando llegue a ver alguna oportunidad enfrente que te salga, explórala, ¿no? Nunca digas, no quiero, no me interesa, ¿no? O sea, al menos averigua de qué es y si te interesa, aplica, ¿no? Solicita admisión. Uno de mis mentores más importantes hasta el momento es mi ex asesor de doctorado, el profesor Patrick Holland, en ese tiempo de la Universidad de Rochester en Nueva York, pero desde ese tiempo se mudó a la Universidad de Yale. Cada par de meses intercambiamos un email o de vez en cuando una conversación por teléfono, sobre todo cuando hay preguntas sobre nuevas propuestas o líneas de investigación o oportunidades de avance profesional, ¿no? Vaya, siempre he dependido mucho de él, y es normal que eso pase entre profesores y sus egresados de posgrado, ¿no? Mis ex asesores de postdoctorado han sido muy importantes en ayudarme en mi carrera y aconsejarme pasos a seguir, ¿no? Trato de hacer lo mismo y seguir ese ejemplo con mis propios estudiantes de posgrado, de doctorado, al principio de sus carreras principalmente. Uno de los ejemplos más importantes para mi carrera me lo dio mi asesora de mi segunda estancia postdoctoral, la doctora Jennifer Hollingsworth, que es científica del Laboratorio Nacional de Los Álamos, es también química de materiales, y ella es la que me enseñó todo lo que sabía al principio yo de materiales. Cuando empecé mi carrera independiente lo aprendí con ella, ¿no? Estuve 3 años trabajando ahí, pero además del ámbito científico, del aspecto científico, una de las cosas que me enseñó es la importancia de crear, motivar grupos de investigación diversos, ¿no? Siempre le ha puesto mucha atención a crear grupos diversos, y la idea es que no solo contratas a gente que tenga conocimiento y habilidades científicos fuertes, sino que también, además de tener esos conocimientos, traigan a los grupos distintas formas de ver el mundo, ¿no? Distintas perspectivas. Y he tratado de hacer lo mismo en los 12, 13 años que he estado aquí en Iowa State. Hemos tenido estudiantes tanto de Estados Unidos como extranjeros, y de los que vienen de Estados Unidos hemos tenido estudiantes que son mujeres, estudiantes que son hombres, estudiantes de distintas etnias, y siento que nos ha beneficiado mucho. Vaya, realmente cada mente, cada persona es su mundo, ¿no? Y toda la gente con la que hemos trabajado, cada uno de ellos, de ellas, tienen su propia mentalidad y sus propias cualidades, y siempre nos hemos podido beneficiar mucho de ellas, ¿no? Vaya, obviamente seguimos haciendo lo que sabemos hacer y lo que hemos logrado hacer, ¿no? Seguimos trabajando con nanopartículas de semiconductores. Una de nuestras áreas más recientes es aprender como químicos sintéticos inorgánicos a crear nanopartículas que se les dice multinarias, ¿no? Que tienen no solo un elemento o 2 elementos, sino que tienen 3, 4 o más elementos, y son muy complejas. Entonces no se forman de la misma manera en las que se forman partículas más simples. Se forman por lo que llamamos evolución de fase, en donde se observan distintas fases en ruta hacia la formación del material final.
También estamos tratando de mezclar nuestro conocimiento de química molecular, de química organometálica, para usar compuestos moleculares como precursores para materiales complejos, particularmente lo que llamamos materiales intermetálicos, que son compuestos por múltiples metales. El futuro de las perovskitas yo siento que es inmenso por muchas razones. Son relativamente fáciles de preparar, son relativamente baratas, ¿no? Porque los componentes que se utilizan para hacerlas son relativamente baratos y no son escasos como en el caso de los componentes que se necesitan para otros materiales. Y como se sabe bien ya en este momento, para emplearlos en celdas solares tienen una eficiencia buenísima, ¿no? Aproximándose ya al 30%, ¿no? Pero obviamente hay oportunidades y hay problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el plomo, que es uno de los principales componentes de las perovskitas de las que estamos hablando, es tóxico y depende de cómo lo usamos, que no nos metamos en más problemas, ¿no? O sea, vamos a tratar de solucionar el calentamiento global con celdas solares de perovskitas, pero vamos a introducir más plomo al ambiente. Entonces es importante que trabajemos con gente que está en ingeniería ambiental, en políticas de manejo de recursos, ¿no? De reciclamiento de materiales, para que no solo podamos crear nuevas tecnologías y ponerlas a funcionar, pero también para que nos aseguremos de que esos materiales que no se descarguen en un basurero, ¿no? Al aire libre. Hay muchas oportunidades para los químicos y para los científicos para aprender a usar esas nuevas tecnologías y esos nuevos materiales y hacerlo de una manera que es consciente de sus factores ambientales, ¿no? De su posible impacto. Mis aficiones personales fuera del laboratorio, me gusta pescar. Cuando éramos chicos, siendo de Veracruz, mi madre es del famosísimo pueblo de Alvarado, en la costa veracruzana, y un par de veces al año al menos íbamos a las vacaciones familiares, ¿no? Y lo que hacíamos durante ese tiempo era ir a pescar bagre de la laguna, y desde que soy chiquito, o sea, siempre me ha gustado muchísimo pescar, ¿no? Entonces me gusta mucho ir a pescar. Me interesa mucho acampar con mi familia, que le dicen el camping. Hemos ido a varios lugares. Hace un año fuimos al estado de Wyoming a ver las montañas, al estado de Colorado. Y me gusta mucho la comida, ¿no? O sea, siendo de México, aprecio obviamente la comida picante. Entonces soy fan no solo de la comida latinoamericana o Tex-Mex aquí en Estados Unidos también, sino también de la comida asiática. Nos gusta cocinar en familia y disfrutar de la buena comida, ¿no? Latinx, que me pareció un movimiento muy acertado que empezó hace un año, ¿no? Por un lado, estábamos en medio de la pandemia y la gente no podía realmente ir a una conferencia, ¿no? Entonces fue muy acertado que se hiciera eso y que hubiera una oportunidad tan grande y un foro tan inmenso donde podríamos conocer gente de todos lados que comparten nuestros idiomas, español y portugués, y nuestro interés por la química y por la ciencia. Por otro lado, incluso en tiempos donde no hay pandemia, sabemos que en Latinoamérica específicamente no tenemos muchos recursos, no hay muchos recursos, ¿no? Entonces, incluso cuando hay conferencias, muchos estudiantes no pueden ir porque no tienen suficiente dinero para pagar los cientos de dólares que cuesta distintas conferencias, ¿no? Entonces, me pareció muy acertado, sigo atento y muy emocionado sobre lo que va a seguir haciendo el programa, ¿no?